Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Cintia? Casi es personalizado. Hola, Karen. ¿Cómo andan? Bueno, ya me conocen. Mi nombre es Facundo Juárez, soy jefe de residentes de toxicología actual en curso. Así que quiero, bueno, darles la bienvenida y agradecerles por participar de esta invitación en la presentación del próximo año, del próximo ciclo de residencia posbásica de toxicología. En este caso, bueno, la presentación la va a hacer la jefa de residentes entrante, la doctora Solange Jiménez. Así que, bueno, somos poquitos, pero bueno, probablemente la presentación la vamos a dejar grabada, la vamos a compartir con algunos otros compañeros que capaz que no han podido asistir. Así que, bueno, arrancamos con esto, así no perdemos más tiempo y continúan con sus rutinas. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Paco, que igual ya me presentó y en el caso de Cintia ya me conoce. Bienvenida, Karen. Mi nombre es Solange Jiménez, soy médica pediatra y estaría finalizando mi residencia en toxicología. Así que, bueno, la idea sería compartir un nuevo año como jefa de residentes, así que veremos lo que va a surgir. Muy bien, un poquito la charla, la idea es hablarles de nuestro hospital, o sea, nuestro, porque claramente ya nos sentimos parte de él y conformamos parte de este gran hospital, de nuestro servicio, ¿sí? para ampliar un poco más la información, ¿sí? De la residencia particular y algunas cositas que nos interesa compartirles, ¿sí? Que están buenas para poder compartir. Bueno, con respecto a nuestro hospital, ¿sí? Es un hospital que surge en 1958, ¿sí? Por la Fundación Eva Perón, ¿sí? Y a manos del doctor Ramón Carrillo, surge como institución nacional de salud, en realidad focalizado a lo que era un centro de investigación, donde había alrededor de 11 centros, ¿sí? Basados en diferentes investigaciones en gran parte de medicina, ¿no? De reumatología, infectología, ¿sí? En una primera instancia se había diseñado como edificio, ¿sí? Para la atención de pacientes con tuberculosis, por eso tiene una estructura muy particular, con las ventanas que hacen que fluya digamos, el aire y tenga una muy buena ventilación, así como ustedes pueden observar los balcones de los cuales dispone, que también en parte era para que ingresara la luz, ¿sí? Porque había sido apuntado su estructura a la atención de pacientes con infecciones respiratorias, sobre todo tuberculosis. En 1958 se decide entonces, por un lado, iniciar con este proyecto de investigaciones, ¿sí? Pero ya para 1968, cuando están generando ciertas investigaciones, se dan cuenta que hay un crecimiento tal del partido de La Matanza, en donde las unidades de salud que allí estaban no daban abasto para atender a la población y deciden comenzar a organizar lo que era un hospital general nacional para la atención de pacientes agudos, ¿sí? Esto lleva unos años y ya para 1972 ahí se desarrolla lo que es el policlínico, ¿sí? En donde iba principalmente a la atención de pacientes con algunas especialidades como era tocoginecología, clínica médica, ¿sí? Infectología, y después obviamente sigue avanzando en su crecimiento. Lamentablemente en 1976, ¿sí? Obviamente ya conocemos de nuestra historia, pero lamentablemente entran las Fuerzas Armadas, ¿sí? Muchos de los médicos y el personal es detenido, ¿sí? Sea en cárceles o en centros clandestinos, ¿sí? Y es conocido en gran parte de la historia por lo que ven ahí, que es la foto que ahí se observa, que es un chalet que actualmente sigue estando, que bueno, actualmente forma parte de la formación de enfermería, pero que en ese momento, como mal recuerdo, llegó a un centro clandestino de detención acá dentro del hospital. Por suerte, ya llegando la democracia, vuelve a ser parte de una institución de salud, ¿sí? Y para el 2007
¿sí? Ya conformado el hospital que actualmente conocemos, ¿sí? El hospital pasa a ser Hospital Profesor Alejandro Posadas, que es un hospital de alta complejidad y de referencia para la atención de pacientes agudos, ¿sí? Y lo que es importante es que puede abarcar la atención en toda la etapa evolutiva y de vida de un paciente, ¿sí? Ya sea desde el año y del nacimiento, ¿sí? Hasta, obviamente, la vejez, y tiene todas las especialidades, por eso también un centro de alta complejidad. Bueno, una gran pregunta también para aquellos por ahí que no lo conocen, digamos, de dónde se encuentra localizado. El hospital se encuentra sobre 2 avenidas, ¿sí? Digamos, lo que es Ilia y Marconi, ¿sí? Que pertenece a lo que es el Palomar. Como ven ahí, hay una pequeña referencia en el mapa, ¿sí? Y bueno, en parte es para ver, digamos, para que se pueda visualizar que tiene acceso de todos los puntos, ¿sí? Ya sea de zona este, ¿sí? De Capital Federal, y que no está en la distancia como uno imagina cuando desconoce dónde está ubicado, ¿no? Uno puede acceder ya sea en auto, ¿sí? Parte del mapa está ubicado, si ustedes pueden notar, lo que es General Paz, ¿sí? Si ustedes vienen desde Capital Federal, ¿sí? Pueden trasladarse en auto tranquilamente desde distintos puntos, en donde el hospital cuenta con estacionamiento para el personal. Con respecto a otro tipo de líneas, como pueden ver, la línea 57 desde 11, ¿sí? Digamos, frena a una cuadra del hospital, por así decirlo, ¿sí? Y que tarda aproximadamente media hora, ¿sí? Y después tenemos otras líneas, como puede ser el 135, el 146, que particularmente es el que yo suelo utilizar porque vengo de Villa Crespo, y tarda aproximadamente 40 a 45 minutos en llegar hacia el hospital, ¿sí? Obviamente esto depende un poquito del tráfico, pero el promedio son 40 minutos de forma rápida, ¿sí? Y después otros, como puede ser el 343, el 182 de la estación de Ramos, ¿sí? Después del zona este tenemos la línea Sarmiento, ¿sí? Y obviamente la línea San Martín son otras de las líneas de transporte público que las destacamos en el mapa para que uno pueda orientarse, y que la verdad es accesible, como pueden ver, de varios puntos de acceso, por suerte. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco del servicio, ¿sí? Bueno, lo conocemos como Centro Nacional de Intoxicaciones, como bien dice ahí, es un centro fundado ya en 1976, fíjense todos los años ya transcurridos, ¿sí? Y para destacar, es un centro de asesoramiento y asistencia toxicológica a nivel 3, ¿sí? Y esto tiene que ver porque, digamos, se basa en atención telefónica y personal, ¿sí? Digamos, uno de los únicos centros que tiene atención telefónica y personal las 24 horas, ¿sí? Y además contamos de internación en todo lo que es todos los servicios, de terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adultos, ¿sí? Emergentología, digamos, de todos los sectores del hospital, ¿sí? A su vez tiene seguimiento tanto en forma ambulatoria, como acabamos de decir, en internación de diferentes especialidades, y para destacar es que tenemos tanto pacientes pediátricos como adultos, ¿sí? Y por eso también se clasifica como un centro de asistencia toxicológica a nivel 3, ¿sí? Bueno, y un poco a destacar cada, digamos, un poco más específico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o desarrollamos normalmente? Es una atención de demanda espontánea, ¿sí? Tenemos seguimiento en consultorio. Este seguimiento en consultorio va apuntado a lo que es seguimientos de pacientes con intoxicaciones agudas y que después requieran algún control posterior, ¿sí? Pacientes laborales, ¿sí? Con lo cual tenemos consultorios de laboral, ¿sí? Tenemos todo lo que es afectación ambiental, tanto digamos, apuntado a la población pediátrica como a la población adulta,
¿sí? Así que eso está súper desarrollado también. Bueno, repetimos un poco, la guardia toxicológica se basa en una guardia telefónica, en donde se hace la asistencia a nivel de todo el país, ¿sí? Las consultas y el asesoramiento vía telefónica, y también tenemos la guardia presencial, con lo cual si surge algún paciente cae en las respectivas guardias, sea guardia pediátrica o guardia de adulto, nosotros somos como interconsultores los que bajamos, ¿sí?, a evaluar el paciente y obviamente dar las indicaciones y las pautas a seguir. Con respecto a laboratorio, contamos con un laboratorio, dentro del laboratorio general del hospital hay una sección particular de toxicología, en donde funciona las 24 horas, así que eso también es muy bueno para poder trabajar cuando uno se encuentra, digamos, haciendo las guardias, ¿sí?, porque contamos con este laboratorio las 24 horas. También en parte tenemos lo que es cesación tabáquica, ¿sí?, donde después vamos a ver que durante el transcurso de la residencia hay una rotación de este punto, es muy importante, y la verdad está súper bueno lo que es poder desarrollar también algo tan frecuente como es la solicitud en la asistencia para dejar de fumar, ¿no? Y poder manejarlo también está bueno. Y por parte también tenemos lo que es un sector de toxicomanías que trabajamos en conjunto, actualmente está bajo la supervisión de un médico psiquiatra, ¿sí? En donde nosotros no solo trabajamos en conjunto con lo que es psiquiatría y psicología, que conforman parte de ese sector, sino que también hacemos las actualizaciones clínicas de los pacientes con consumo problemático y hacemos el seguimiento en este contexto. ¿Sí? Así que vemos también lo que es toxicomanía. Bueno, consultas, fíjense, las consultas que tenemos por año, ¿sí?, constan alrededor de 45.000, esto, digamos, siendo consultas que son las consultas asistenciales telefónicas, también tenemos tenemos consultas presenciales, como dijimos, y también consultas que pueden llegar vía mail, ¿sí?, de algún asesoramiento puntual, ¿sí?, o muchas veces también tiene que ver con lo laboral, ¿sí?, o algún caso que por ahí es para un seguimiento más a lo largo del tiempo y a distancia. También se puede llegar a hacer las consultas vía mail, de un mail de servicio, que se va siguiendo también en ese sentido. Y eso hace un total de 45.000 consultas anuales. Fíjense, un gran número a destacar. Bueno, parte también del servicio, lo que hacemos, o lo que se hace habitualmente desde el servicio es prevención a la comunidad, ¿sí? Esto se hace, como ven ahí, digamos, difundiendo distintos tipos de material, y también, así como yo estoy ahora hablando con ustedes, se hacen estas charlas desde acá, desde el OCD, ¿sí?, que es una oficina de comunicación a distancia que tiene el hospital, ¿sí?, en el tercer piso, en donde se hacen charlas, en donde participa la comunidad, ¿sí?, en lo que es prevención de intoxicación por monóxidos, accidentes en el domicilio, ¿sí? Así que también en parte nos acercamos a la comunidad. Bueno, parte también del servicio en general, en donde los residentes participamos, ¿sí? La idea es generar publicaciones, ¿sí? Por lo menos una al año, como ven ahí hay algunas, unas de las últimas, ¿sí?, que están buenas para leer también, si les interesa, ¿sí? Y bueno, esa es la idea, y está muy bueno también poder participar e incursionar en lo que son las publicaciones y lo que es en este aspecto académico. Bueno, parte importante y no menor, como centro nacional, ¿sí? Podemos, o sea, en el caso del asesoramiento que requiera de algún antídoto específico, en lo cual no cuentan o no tienen la disponibilidad y el caso lo amerite, hacer derivación de antídotos, ¿sí?, a todo el país. Esto es ya una organización
bastante tediosa en algún punto, pero se deriva a varios puntos del país, y bueno, acá lo ven al jefe de residentes ahí subiendo para derivar, así que también tuvo esa experiencia de evaluar el paciente en otra provincia, llevarle el antídoto. Bueno, ahora sí, por ahí una parte que por ahí es la que más también les interesa a ustedes, es un poco compartirle con respecto a lo que se basa la residencia, o lo que enfocamos y puntualizamos. Bueno, los puntos interesantes, ¿bien? La residencia fue creada en 1998, con lo cual también nos indica que tiene varios años y varios profesionales formados, ¿sí? Y son 2 residentes por año y un jefe de residentes. ¿Cuánto dura? 2 años, esto ya lo saben. Sí, con respecto a las guardias, la idea es guardias de residentes de 12 horas, ¿sí? Por lo menos 5 días al mes. ¿Sí? Obviamente que esto se puntualiza y se verá, obviamente, que uno tiene su básica, y hay cosas que pueden llegar a charlarse y a verse en el transcurso de la residencia, ¿no es cierto? Así que es un punto interesante. Con respecto al monto de la beca, es una de las temáticas también más preguntada. Como sabemos, por ahí Nación es el que está por un poco, digamos, inferior a otras becas o otras residencias en formación. Como siempre digo, uno pondrá en la balanza los puntos a destacar para su formación, ¿no es cierto? O sea, a veces era lo económico y a veces el aspecto y cómo formarse, ¿no es cierto? Pero bueno, actualmente nuestro sueldo ronda de 57.000 pesos, ¿sí? Que a veces tenemos como un depósito de 10.000 pesos más, que ese no nos consta en el recibo que digamos, así que podemos llegar a 67.000 pesos. Eso con respecto a los costos, a los sueldos, perdón. Bueno, relevante para la formación, son ustedes el curso de médico especialista para la UBA, lo cual el médico residente digamos, tiene que cursarlo, ¿sí? Así que no solo uno cursa la residencia de posbásica en toxicología, sino que también se forma, digamos, como especialista de la UBA, ¿sí? Como participación, bueno, fíjense, tenemos Ateneos Interresidencias, ¿sí? Nosotros organizamos actualizaciones entre los residentes del Hospital Ludovica, el Fernández y el Gutiérrez, con lo cual eso está buenísimo porque nos permite cambiar no solo el manejo de ciertos pacientes, sino que estar actualizando ciertos temas entre los residentes, y tener también una relación con otras residencias en la especialidad, que está muy bueno, ¿sí? Bueno, participación en los ateneos de diferentes servicios del hospital, o sea, de nuestro hospital. Por ahí surge algún paciente, no sé, que lo hemos evaluado con gastroenterología, ¿sí? Y se pauta hacer un ateneo, en lo cual lo organizamos, si tienen ellos residentes, con los residentes, y trabajamos en conjunto. Así que eso también nos permite la relación con otras especialidades dentro del hospital, y obviamente estar constantemente buscando información y actualizándonos. Bueno, fíjense, formamos parte de la colaboración docente en lo que es el curso de toxicología de pregrado, o sea, formamos parte de lo que es la formación de los chicos de la UDH en lo que es la materia de toxicología, ¿sí? Y los residentes participamos también como docentes en ese punto, ¿sí? Con respecto a ciertos cursos, también tenemos ciertos cursos que son, no digo pautados, porque obviamente que sí, eso va a raíz de que a uno le interese o no, pero los cursos que solemos hacer son cursos de animales ponzoñosos, que es un curso que da el doctor Berrot, que es uno es el especialista en ponzoñosos en Argentina, es un médico veterinario, ¿sí? Que es quien se encarga de producir los antídotos que luego nosotros usamos, ¿sí?
y da curso en lo que es animales consumidores, que están buenísimos, ¿sí? Y que uno tiene la experiencia también, bueno, un poco pre-pandémico, uno podía ir, ¿sí? Y estar en contacto. Lamentablemente el año pasado con la pandemia no se pudo realizar, porque lo que está bueno también es que cuando uno va al Malbrán también está en contacto con los diferentes animales, ¿sí? Y es diferente el curso, tiene esa parte práctica, se diría, así que bueno, esperemos que se pueda reorganizar este año para poder volver a hacerlo, o el año siguiente. Bueno, hay un curso también de farmacobotánica, que lo da la UBA, que está buenísimo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es las intoxicaciones por parte de las plantas, ¿sí? Hay otro que solemos hacer, que es identificación de hongos, que se hace en Ciudad Universitaria, en donde también parte del curso lo que uno suele ver son hongos agaricales, y dentro de ellos hay una sección que son los hongos que generan intoxicación en el humano, ¿sí? Y tenés una parte práctica, que es de microscopía, y otra parte obviamente teórica y de formación, que lo vemos desde otro aspecto, ¿sí? Por ahí salimos también salimos un poquito desde el lado médico, para focalizarnos también desde otra visión, y también está muy bueno. Bueno, otro también curso que solemos hacer es cannabis medicinal, que se da también desde la UBA, ¿sí? Así que fíjense que tenemos un montón de cursos y algunos más que, bueno, excedían, para ponerlo ahí, que se pueden llegar a hacer y nos da nuestra formación. Con respecto a participación también desde el servicio, hemos participado, como ven ahí, en la guía de antídotos que se realizó por todos los especialistas del Centro Nacional de Intoxicaciones, en donde también se dio lugar a que los residentes puedan participar. Esta guía de antídotos fue una guía que se realizó en el 2019 y que en el transcurso de estos días también se realizó la actualización, así en la cual participamos, y que prontamente podrán acceder, sí, que es la guía de antídotos 2021. Así que fíjense que también participamos en ese sentido. Un proyecto a tener y que probablemente se pueda llegar a desarrollar, y que está buenísimo también, es poder actualizar, como ven ahí, que seguramente la conozcan, es la guía de diagnóstico y tratamiento de toxicología. Es una guía que ya tiene algunos años, que fue desarrollada también desde el Centro Nacional de Intoxicaciones, es muy práctica, sí, muy linda incluso, y creo que a más de uno nos habrá ayudado en algún apuro y en alguna guardia, como para inicialmente hablando, ¿no? Y la idea es poder llevarla a cabo la actualización próximamente. Bueno, otra cosa de la que solemos participar, ¿sí? Son de ateneos internacionales, ¿sí? Son ateneos en los cuales participamos muchas veces de oyente, y bueno, obviamente intercambiando diferentes consultas, ¿sí? Con el Hospital Clínic de Barcelona, ¿sí? Y nosotros prontamente también participaremos como, digamos, ¿no me sale? Como dando un ateneo que nos pidieron para que nosotros lo vemos acá de Buenos Aires, así que será un enorme placer, y también está buenísimo conectarnos a nivel de otros manejos y otro tipo de intoxicaciones que tienen a nivel de España, que obviamente no son las mismas, ni tampoco los modos de manejarlos muchas veces, así que eso nos lleva también a leer otras cosas y a actualizarnos de otras cosas, o a cambiar ideas, ¿sí? Así que está buenísimo ese punto también. Como ven ahí, hay un libro que se llama Toxicología Clínica, que es un libro de Santiago Nogué, es un médico que hace terapia intensiva, bueno, actualmente es un médico, tengo entendido, jubilado, que es de España, ¿sí? En donde tuvimos una pequeña participación también en ese libro con lo que es el capítulo de monóxido de carbono, así que también está bueno en ese sentido el intercambio que estamos hablando, ¿sí? Y tanto para como formarnos o participar. Bueno, Archivos Argentinos de Pediatría también, ¿sí? Hemos participado.
Y creo que hasta ahí son los puntos más relevantes, pero bueno, obviamente que hay muchísimos más, ¿sí? Y que después si les surgen las preguntas, obviamente se lo desarrollaremos, pero me parece que por ahí al momento de información, la necesaria estaría en lo que acabamos de charlar. Y por último, para ya dejarlos libres y no marearlos más, hay una pequeña sección que es para compartir, ¿sí? Bueno, dentro del año académico, fíjense, nosotros queríamos compartir esta charla también, decir, bueno, acá mucho bla bla, pero ¿qué pasó encima de un año académico? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, fíjense que tenemos un montón de cosas para hacer y que hicimos, sí, pese a la pandemia, que la verdad a algunos de nosotros nos llevaba a trabajar el doble, y a la vez no perder el hilo de lo que nos estábamos formando, seguir formándonos. Así que, bueno, la idea es un poco, fíjense, todo lo que pudimos llegar a hacer el año pandémico, que fue bastante difícil en lo que es la adaptación y todo lo que estamos hablando. Por un lado, participamos en las jornadas interdisciplinarias de toxicología, ¿sí? Que se hizo en septiembre del 2020, en las jornadas de toxicología también de clínica de toxicovigilancia de lo que es Zaragoza, que era también de España, ¿sí? En el Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica y Ambiental, que es un congreso internacional, en donde participamos también como disertantes, ¿sí? El Congreso Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos de Pediatría de la SAP, ¿sí? De diciembre del 2020. Nos parecía importante poder compartírselos, ¿sí? Fíjense que esto no viene al caso, después lo pueden leer, pero también nosotros en agosto hicimos un Ateneo Interresidencias con lo que es el Hospital Gutiérrez, en donde hablamos y actualizamos todo lo que era cabinas atomizantes, que en ese momento era como un boom, que sí se podían utilizar, que era lo que pasaba cuando uno se exponía a esas cabinas. Así que también nos empezamos todos a incursionar del tema, hicimos un Ateneo Interresidencia para poder aclarar algunos panoramas, ¿sí? En donde participamos. Después teníamos también Ateneo del Servicio de Pediatría, un Ateneo intrahospitalario, en donde hablamos de intoxicación por monóxido, en donde fuimos disertantes. Fíjense también que ya para el 2020 también estábamos manejando lo que era la materia toxicología de la UDH, ¿sí? En septiembre fueron las jornadas que estuvimos hablando recién, también hubo otros Ateneos interresidencia, donde hablamos un poquito de la intoxicación aguda por plomo, por un caso particular que tuvimos y muy interesante, ¿sí? Y pueden llegar a ver que tuvimos un montón de actividades, y eso está bueno poder compartírsela. Bueno, parte de algunos casos que presentamos en el Congreso Uruguayo de Toxicología, que presentamos acá con Facu, ¿sí? Como pueden ver, un poquito de lo que hablamos, una intoxicación aguda por óxido de plomo en un paciente pediátrico, ¿sí? Que es algo excepcionalmente el caso de este chico y es muy interesante, así que si les interesa les paso el caso porque la verdad vale la pena leerlo, ¿sí? Intoxicación aguda grave por vitamina E también, excepcional, interesantísimo, ¿sí? Y son pacientes que los tuvimos en el servicio, que fue la consulta de pacientes en la guardia de pediatría, los dos pacientes en este caso son pediátricos, y los pudimos compartir en el Congreso Uruguayo. Muy interesante. Bueno, el Congreso, como hablamos, de Emergencia de Cuidados Críticos de la Sociedad Argentina de Pediatría, como ven ahí, también presentamos algunos, fueron más los que presentamos, acá puse ejemplo 2, que era también un paciente pediátrico con intoxicación grave por órganos fosforados, ¿sí? Intoxicación grave por carbamazepina. Bueno, dentro de los Ateneos interresidencias que estuvimos hablando, pudimos dar como disertantes medidas de rescate e intoxicación grave por fenobarbital, ¿sí? Que se hizo también con la participación de todas las residencias del Hospital Gutiérrez, Ludovica y Fernández, ¿sí? Ateneos hospitalarios, como ven ahí también, ¿sí? Una intoxicación grave por plomo en un paciente pediátrico en el contexto de un aislamiento, ¿no? Que recién empezaba el aislamiento y con todo esto lo que conllevaba.
Bueno, y finalmente, digamos, en mi caso, me tocó un segundo año que fue difícil, porque no solo por todo esto que estamos hablando, sino que obviamente, como les ha pasado a ustedes, todas las rotaciones planeadas que teníamos, algunas se vieron empañadas un poquito por este contexto. En mi caso particular pude rotar en el Hospital Fernández, una experiencia muy linda así al respecto, en donde también uno, lo que a mí me aportó obviamente es algunos puntos del seguimiento del paciente con consumo problemático, ¿sí? Creo que ustedes ya habrán investigado también un poquito, ellos tienen una sala propia de internación de este tipo de pacientes para deshabituación, ¿sí? Y creo que me pudo complementar en ese sentido, ¿sí? También estuvo fenomenal, se pudo rotar, y en esa rotación también participamos en lo que es un Ateneo que se dio, digamos que lo di desde el Hospital Fernández, con la participación de los médicos del hospital, así que también estuvo bueno poder experimentar, ¿sí? Y bueno, por suerte se pudo rotar, ¿no es cierto? Otra cosa a compartir que me parece copado, ¿sí? Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo de campo. Como ven ahí, no sé, digamos, hubo un caso particular de lo que es una fábrica en una zona que es Ceres, en Santa Fe, ¿sí? Muy pegadita a Santiago del Estero. Es un contexto ambiental muy particular, una fábrica en donde se hacía, digamos, el reciclado de baterías. Hace un tiempo esta fábrica presenta el quiebre, ¿sí? Se los voy a resumir, ¿no? Es muy largo, presenta el quiebre, dejan todo lo que ven ahí todo abandonado, y obviamente en este contexto y en estas situaciones que estamos pasando, varias familias entran al predio, instalan, se forman su casita dentro de esta fábrica. Como ustedes ya imaginarán, esto da digamos, una contaminación ambiental y una exposición para la persona que estaba ahí, digamos, muy relevante. Esto llevó a la muerte de una niña pediátrica, ¿sí? Con una encefalopatía por plomo, y a raíz de eso, ¿sí? Nos llega una consulta en donde, digamos, nos surge la posibilidad de ir a hacer un trabajo de campo con una evaluación ambiental, y además poder ir a evaluar los pacientes, que era lo que uno quería ver, cuántas familias eran, cómo estaban conformadas, ¿sí? Y poder también hacerle los exámenes clínicos necesarios, qué era lo que estaba pasando del aspecto ambiental, cuáles habían sido los estudios que se habían llevado a cabo, y la verdad fue una experiencia maravillosa, ¿sí? Así que nos preparamos, ahí un pequeño grupo, como verán, y tuvimos que salir, ¿sí? Un viaje bastante largo, pero la verdad una experiencia muy linda, más allá de lo triste del caso, ¿no? Pero bueno, como formación hablando, la verdad muy linda la experiencia. Un poco de las fotos que pudimos sacar, fíjense, ¿sí? Lo que es el estado de abandono, ¿sí? Y gran parte se había sacado. Fíjense que lo que nos relataban muchos de ellos es, para poder construir mi casita ahí, habíamos limpiado el terreno como un mes seguido. Y aún así, el estado en que uno encontraba los desechos que todavía quedaban, ¿sí? Todo eso fueron expuestos. Algo a destacar, y creo que una de las cosas que también me impactó, si pueden ver ahí, hay un perro. Bueno, si ustedes, lamentablemente no tengo la filmación, pero si ustedes podíamos ver el perro tenía síntomas de intoxicación por plomo terribles. O sea, imagínense que tiene un peso de un paciente pediátrico. Bueno, lo mismo ha pasado con esta niña, probablemente, en lo que es la exposición, ¿sí? Es terrible, pero bueno, repito que como experiencia me aportó muchísimo, y es algo que actualmente hacemos el seguimiento. Bueno, y por último, para ir cerrando, nada, si bien, como siempre decimos, y creo que a ustedes les ha pasado en su formación de básica, uno conforma ciertos lazos, ¿sí? Y como ven, es como otra de nuestras familias, así que pasamos
además de momentos de formarse y congresos y actividades, digamos, un montón de momentos, desde cuando ahí hice una foto donde estoy recibiendo el diploma de pediatría y con uno de los médicos al lado de toxicología, así que, bueno, Facu, cuando le dieron el diploma de finalización de toxicólogo, sí, y la verdad que está buenísimo, y esto es para destacar. A mí una de las cosas muy importantes también, no solo en el momento que tuve que decidir, me decidí por lo que era formación, ¿no? Si bien mi especialidad básica es pediatría, creo que para poder formarme en toxicología me parecía relevante poder abarcar pacientes adultos, porque si no me iba a perder muchos temas de la toxicología, y la verdad que la toxicología clínica era lo que me interesaba, así que puse eso en la balanza, y también a mí me parece súper importante lo que son los vínculos, y la verdad que por suerte, digamos, el ambiente está buenísimo, y podemos compartir muchos momentos, además de lo que es la formación, y eso también es un punto que a la hora de poder trabajar, que sea un lugar ameno, me pareció relevante, si hablo de lo personal. Así que bueno, ahí tenemos un poco de festejos también de ciertas situaciones, así que hay momentos de dispersión, ¿sí? Finalizando, serán bienvenidos si deciden compartir este nuevo camino con nosotros, así que espero que les haya gustado, les puse ahí el dedito como inflando el like, así que bueno, esperamos las preguntas, ¿sí? Que lo pueden hacer vía Facu si tienen el contacto, por mail, ¿sí? O el mío, no hay problema, así que nada, los esperamos, espero que les haya servido la charla, así que no mucho más para aportarles. Bueno, así que bueno, muchas gracias Sol, les agradecemos mucho que hayan participado, queríamos también agradecerles al equipo, a la coordinación de docencia e investigación, especialmente a Paula y a Nancy por el espacio, y también así a la Oficina de Comunicación a Distancia, que nos dan este lugarcito para comunicarnos con ustedes. Así que bueno, como dice Sol, tienen nuestros contactos, seguramente vamos a bajar el enlace para compartirlo de esta presentación, y bueno, muchas gracias por todo, les mandamos un gran saludo.